Hola, ¿qué tal? Yo soy David Villena y hoy conversaremos sobre la metodología que utilizaremos en nuestro curso. Esta metodología se llama método del aula invertida. ¿En qué consiste? Bueno, para explicar, para entender mejor lo que es el aula invertida, por contraste, habría que comprender primero lo que es una enseñanza tradicional, ¿sí? Entonces, en una enseñanza tradicional ocurren por lo general, siempre en realidad, dos momentos, ¿sí? La enseñanza tradicional consta de dos momentos. Un primer momento al que vamos a llamar el de la sesión sincrónica, ¿sí? Ocurre cuando el docente está en el aula cumpliendo un horario determinado y yo como alumno voy y recibo, escucho las clases. Esa es una característica de la sesión sincrónica, que es la sesión más conocida en realidad por todos, ¿sí? También se caracteriza obviamente porque es una sesión en tiempo real, tanto presencial como virtualmente, ocurre en tiempo real, cumpliendo un horario, ¿sí? Y yo tengo que estar en ese horario porque el profesor solo está en ese momento. En eso consistía la sesión sincrónica. Otro aspecto importantísimo de la sesión sincrónica era que servía para descubrir por primera vez los contenidos. Ahí yo esperaba la clase para que el profesor me dijera cuáles eran los contenidos. Y eso era todo con respecto a la sesión sincrónica. Pero ahí había otro momento que a veces no les prestábamos atención, pero que muchas veces era incluso más importante que la sesión sincrónica. A esto le vamos a llamar sesión asincrónica. ¿En qué consiste esta sesión asincrónica? ¿O cuál era, en este caso, su principal característica? Era que se caracterizaba por ser una sesión autónoma, es decir, el estudiante está solo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta sesión ocurre cuando no hay un encuentro en tiempo real entre el profesor y el alumno. El estudiante se encuentra solo y puede abrir sus apuntes, revisar lo que ha escrito y repasar cuantas veces quiera en el momento que sea. Eso se llamaba sesión asincrónica. Nunca tenía un nombre, pero bueno, sabemos que existía, ¿sí? Existía esta clase y siempre ha existido, ¿no? Es cuando yo repaso por cuenta propia, solo en mi casa, en cualquier lugar, y en el momento que sea, el tiempo que yo crea necesario. Muy bien, eso era la sesión asincrónica. Como pueden ver, a veces era más importante incluso que la sesión sincrónica, ¿no? Una característica precisamente era esa, ¿no? De que me servía para consolidar lo que el profesor me había dicho. Por eso era una sesión era un momento de repaso, ¿no? Aquí yo me daba cuenta, ya no descubría los contenidos, sino lo que hacía era consolidarlos, reforzarlos, repasar, ¿no? Eso es lo que hacía, ¿no? Repasaba en mi casa, ya muy bien, esa era la sesión asincrónica, era otro momento, y a veces era más importante, como pueden ver, que la sincrónica, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa entonces en el aula invertida? En el método del aula invertida, los momentos del aprendizaje se invierten. Es decir, esto que era la sesión sincrónica, que era con acompañamiento, pasa a un segundo momento. Y esta que era la sesión asincrónica autónoma, es decir, yo me defendía solo, pasa al primer momento, ¿sí? Entonces se invierten los momentos y esto que era la sesión asincrónica y que hemos dicho que era a veces la más importante, muy bien, porque es más importante entonces la vamos a pasar a un primer momento. Aquí va a estar la sesión asincrónica y obviamente como es un primer momento ya no va a servir para repasar, sino más bien para descubrir por cuenta propia los contenidos. Esta sesión precisamente va a servir para eso, para yo descubrir los contenidos. ¿Sí? Muy bien. ¿Y entonces qué pasa con la sesión sincrónica, donde estaba el acompañamiento del docente? Muy bien, esta sesión pasará a un segundo momento. Esta va a consistir en un encuentro también en tiempo real, ya sea presencial o virtual, pero en tiempo real, es decir, cumpliendo un horario, pero va a estar en un segundo momento, ya no en el primer momento, ¿no? Y obviamente aquí, como pueden suponer, ya no vamos en este caso, a descubrir, sino más bien vamos a consolidar los conocimientos, vamos a consolidar los contenidos que yo tuve que aprender o descubrir por cuenta propia de manera autónoma, obviamente en la sesión asincrónica. En eso consiste el método del aula invertida, espero que se haya entendido. Entonces, por lo tanto, yo tengo que repasar con los videos que yo les voy a enviar, van a estar atentos a los mensajes, ustedes van a aplicarlo y ya la sesión sincrónica que va a ser con mi compañía va a servir para despejar las dudas, para repasar, para retroalimentar cosas que ustedes tuvieron que descubrir por cuenta propia gracias a los videos y a cualquier tipo de materiales que se les estará enviando. Eso sería todo. En eso consiste el aula invertida. Muchas gracias. Espero que se haya entendido.